Bien, muy buenos días para todos una vez más. De verdad que alabamos el nombre de nuestro gran Rey, exaltamos el nombre de nuestro Dios con alegría y con muchos motivos de agradecimiento también. A pesar de la distancia, el Señor ha permitido que nos podamos seguir reuniendo y damos gracias a Dios por estos medios, la tecnología y que podemos seguir escuchando y aprendiendo más de su palabra. Así que vamos a pasar a la exposición de la palabra, vamos a continuar en nuestro estudio de primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde estamos viendo las cualidades, donde estamos viendo los distintivos del verdadero amor, del amor bíblico, del amor como el Señor nos dice que se ve. Así que vamos entonces a nuestras Biblias, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7 en esta mañana. Primera a los Corintios 4, 7. Dice así la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Empezamos este miniserie acerca del amor verdadero, acerca de las cualidades del amor. Algunos lo han dicho algunos han dicho que el apóstol Pablo nos dice aquí cómo se ve y cómo no se ve el amor. Cómo se ve el amor y cómo no se ve. Esta palabra amor ha sido usada y abusada en la actualidad. Y es importante, y el apóstol Pablo hace una descripción magnífica acá acerca del amor, y es importante que nosotros meditemos en estas verdades, podamos profundizar en esta verdad acerca del amor y de cómo se ve el amor, las verdades que nos habla aquí el apóstol Pablo, porque él dice que los dones son importantes, las habilidades que nosotros tengamos es importante, el conocimiento que adquirimos nosotros en teología o en otras áreas del saber son importantes, pero el apóstol dice, pero yo les tengo ahora un camino más perfecto y es el amor. El amor, hermanos, es abnegado, el amor no es egoísta. Esas son virtudes que hoy en día son admiradas por las personas. Qué hermoso es estudiar acerca del amor, pero qué confrontante también nos resulta. Cuando nosotros nos exponemos a estas verdades, somos confrontados porque llegamos a una conclusión. ¿Cuánto nos falta a nosotros crecer como creyentes para amar de la manera que debemos amar? No amamos de la manera que debemos amar. Y como yo decía, yo soy el primero que estoy en la lista, me incluyo, que llegamos a la conclusión que nos falta todavía. Y esto debería no a nosotros aplastarnos, sino animarnos, a revisarnos cómo estamos, porque estas verdades, aunque son hermosas en sí mismas, también nos confrontan, nos confrontan. El amor, solo según lo que nosotros vemos acá, solo puede ser descrito en acción. Vemos que el amor no es un sentimiento y aquí aparece a manera como de adjetivos, podríamos decirlo, pero en el original nosotros los podemos ver como unos verbos. El amor tiene que ver con el otro, no conmigo mismo. Es un retrato del amor de Cristo y ese retrato del amor de Cristo nos mueve, actuamos. Entonces debemos tener presente la definición que dimos acerca del amor, qué es el amor y por qué es importante el amor, pero también debemos tener presente estas cualidades, cómo se ve el amor. Ahora bien, la Biblia habla mucho acerca del amor, pero también nos advierte de un amor incorrecto, de un amor que nosotros podemos ver, que la Biblia lo ve como un amor que no es sano. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias a manera de introducción a segunda de Timoteo, a la segunda carta a Timoteo, por favor, el capítulo 3. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo y le habla acerca del amor o
de un distintivo del amor, pero un amor negativo. Mire lo que dice el apóstol en segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros, entendemos postreros como en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y podríamos hacerle la pregunta a Pablo: Pablo, ¿por qué en los últimos tiempos los tiempos van a ser peligrosos? Versículo 2. ¿Por qué? Porque habrán hombres que, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Pero es interesante que Pablo dice: habrán tiempos peligrosos. ¿Saben por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, habrán personas que se aman a ellos mismos, y esto es peligroso para la sociedad, dice Pablo, para la iglesia incluso. Y hace una descripción ahí: desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así que cuando nosotros vemos esto, y quiero que por favor volvamos a 1 Corintios 13, vemos que el problema no es si las personas aman o no aman. El Señor da por sentado, y nosotros podemos entender, según lo que vemos en la Biblia, que todo el ser humano ama. El problema es cómo amamos y qué amamos. Pablo dice: van a haber tiempos peligrosos donde van a haber hombres amadores de sí mismos. Y amadores, dice ahí, más de los deleites, de los placeres de este mundo que de Dios. Así que el amor en sí mismo no lo podemos ver como este sentimiento, sino que lo debemos ver como algo que se ve, que nos mueve a hacer. Pero entonces necesitamos tener claro cómo amamos, y de qué manera, según lo que dice Pablo acá, de qué manera nosotros debemos amar. Así que hace 8 días vimos 5, si usted lo recuerda, 5 atributos acerca del amor, y yo quisiera leerlos allí, 5 atributos acerca del amor. Dice el apóstol en el versículo 4, el amor es ¿qué? Sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y el amor no se envanece. 5 características, 5 cualidades que vimos nosotros la vez pasada acerca del amor. Y es que Pablo dice: el amor es sufrido, dice el amor es paciente con las demás personas, el amor no se da por vencido. Si yo estoy amando a alguien, ese amor me lleva a no rendirme, a no darme por vencido, y amar de una manera paciente. Eso veíamos que era sufrido. El amor es benigno, o sea, el amor es amable, y el amor nos mueve a gastarnos en otros, según esa benignidad, lo vimos hace 8 días. El amor no es envidioso, así que el amor no divide, no es infeliz por lo que otras personas tienen, más bien se goza en los logros de otros. El amor no se jacta, dice el apóstol Pablo, no quiere mostrar algo de sí mismo para que otros se sientan inferiores. El amor no se envanece, no es orgulloso, no se cree superior a otros. Esos fueron los primeros 5 cualidades que vimos acerca del amor. Hoy vamos a ver las siguientes 5 cualidades. Si ustedes me siguen allí en su Biblia, el apóstol Pablo dice a partir del versículo 5 que el amor no hace nada indebido. Lo primero, el amor no hace nada indebido. Esta palabra se podría traducir, esta frase, nada indebido, se podría traducir como que no se comporta de una manera ruda u hostil. No se comporta de una manera ruda o de una manera hostil. No se comporta de una manera indecorosa. Y aquí entonces nos va mostrando el apóstol, o la definición, a qué se refiere Pablo con que no hace nada indebido. Quiere decir que una persona que ama procura ser una persona con decoro, y esto es importante, con buena educación. La persona, el amor se ve cuando una persona trabaja en su vida, y se refleja cuando una persona es educada. No se comporta indecentemente, podríamos decirlo. No se adapta a la forma de ciertos grupos, no quiere quedar bien, sino que esa persona, el amor se ve, podríamos decirlo, con educación. El amor es educado, un sinónimo.
El amor no es desconsiderado, no es indiferente a los sentimientos de otros. El amor no tiene malos modales. Mire lo interesante. No hace nada indebido, no es que infrinja la ley en ciertas ocasiones, no, sino que habla de sus modales, cómo se comporta con las personas con las cuales él convive, lo podríamos decir. Los malos modales, cuando yo mantengo mis malos modales, yo le estoy diciendo a la otra persona, yo no te amo. Es que yo soy así, dicen algunos esposos, yo soy así, dicen algunas esposas, y entonces nosotros nos comportamos de una manera maleducada. Pero el decoro, que nos sirve como un sinónimo para hablar de que no hace nada indebido, habla de un comportamiento adecuado y respetuoso. Y ese comportamiento adecuado y que es respetuoso corresponde a la categoría o a la situación en la que esté. Nosotros encontramos varios ejemplos en la Biblia de personas maleducadas, de personas que no se comportaron con decoro. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento una historia que es una historia que está en un contexto de los libros que a mí más me gustan en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Nosotros encontramos en Primera de Samuel la historia de un hombre llamado Nabal. No sé si usted recuerda la historia. Nabal era esposo de Abigail, una mujer con la que después el rey David se casó, pero Nabal era una persona supremamente maleducada. En ese contexto, en 1 Samuel 25, se nos dice que David estaba huyendo de Saúl, estaba en el exilio, huyendo del rey Saúl porque lo quería matar, y David, mientras que estaba en el exilio, ayudó a ciertos campesinos, a ciertos ganaderos, podríamos decir, a cuidar sus ovejas, sus vacas. Él estaba ayudando al pueblo en el exilio, y en un momento David tiene necesidad. Así que él va y envía a sus hombres donde Nabal, que era un hombre adinerado, Nabal era un hombre bien acomodado, y le dice que les ayude con algo. Yo he cuidado, yo les he ayudado a ustedes, ¿quiera usted ayudarnos con algo de comida, con algo de dinero, si es posible? Y Nabal, por su mala educación, responde mal a estos hombres y dice, hay muchos por ahí que ahora se hacen llamar David, yo no sé si sea esto cierto, el todo es que yo no los voy a ayudar. Nabal era una persona maleducada. Lo interesante es que Nabal era descendiente de Caleb. Josué y Caleb eran los hombres que conquistaron la tierra prometida, pero Nabal no poseía las cualidades espirituales de su ilustre antepasado, dice un comentarista. Así que Nabal era un hombre maleducado, era desconsiderado y era indiferente. ¿Cuál fue la reacción de David cuando llegan sus hombres a donde el rey David y le dicen, no, Nabal nos habló mal, no quiso ayudarnos, fue grosero con nosotros? Dice la Biblia en 1 Samuel 25 que David se enciende en ira y le dice a sus hombres, alisten sus espadas, hoy no va a acabar el día sin que yo acabe con la casa de Nabal. Y David, enojado, se va con sus hombres, monta los caballos y se va y va a darle una lección a este hombre Nabal. Pero aparece una mujer en la historia. Aparece la esposa de Nabal, Abigail, una esposa sabia, educada, inteligente y hermosa. Y esta mujer sabe lo que acaba de hacer su hombre necio, el esposo que era todo torpe, así que esta mujer sale al encuentro de David. Y yo me imagino la escena. No sé si a ustedes les gustan las películas como de la era de la época de los castillos, de los caballos. Iba David con sus caballos apresurados a acabar con Nabal y aparece un momento a otro Abigail. Va en sus caballos y de un momento a otro allá a lo lejos en el camino ve a una mujer que aparece con sus criadas y se aparece allí delante de David. Y me encanta lo que Abigail dice, porque Abigail nosotros podemos ver que es una mujer, como dice la palabra, con decoro. Y en Primera de Samuel, capítulo 25, yo les voy a leer, en el 25 aparece Abigail y le dice así a David, no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso, de Nabal, dice la esposa, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva, le dice Abigail, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Versículo 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió
perdón, para que hoy me encontrares. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que me ha detenido, perdón, de hacerte mal, que si no te hubieres dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón, dice David. Vemos entonces nosotros este ejemplo de un hombre que tenía malos modales, que no era educado, y vemos a una esposa sabia, con educación, que puede presentarse delante del rey que está en el exilio, pero era el rey, ya había sido ungido, y esta mujer con sabiduría y educación va y se presenta. A esa clase de eventos es a lo que se refiere el apóstol Pablo allí en 1 Corintios cuando dice, no hace nada indebido. Es un amor que es educado. Una persona educada es una persona cordial. Y a veces a nosotros se nos olvida esto. Y Pablo tiene que recordarle esto a los corintios. El amor no hace nada indebido. El amor está lleno de educación, de buenos modales, de cordialidad. ¿Ha visto hoy cómo se comportan en la sociedad la mayoría de jóvenes o personas? Y a manera de chiste se justifica la mala educación de las personas. No sé si usted lo ha visto. Los esposos, por ejemplo, no deberían ser desconsideradas con la esposa. Y no deberían tener ni procurar tener malos modales ni hacer algo indebido. ¿Por qué? Sí, nosotros somos así, pero yo amo a la persona con la que estoy, así que yo voy a procurar cambiar la mala educación, los malos hábitos que yo pueda tener. Escuché una historia de una mujer, y esto puede sonar chistoso, y la escuché de un pastor que es una buena fuente. Él decía que a su iglesia llegó una pareja que tenían un problema y esta mujer terminó por demandar a su esposo porque él tenía muy malos hábitos en la casa, pero uno de los que ya la tenía hasta la coronilla es que él todo el tiempo estaba eructando. Eructaba cuando se levantaba, eructaba al mediodía, eructaba, y lo llevó delante del juez. Dijo, estoy hastiada, eso y otros hábitos incorrectos. Y se fue a un juicio, no fue un juicio largo, pero el juez le dio la razón a la mujer y el juez dijo, yo creo y dio la sentencia que este hombre no ama a su esposa si es tan desconsiderado con ella y no está dispuesto a cambiar, a mejorar en cuanto a sus hábitos y su cordialidad. Entonces, nosotros debemos cuidarnos y el esposo y la esposa, donde se debe reflejar el amor, nosotros deberíamos ser considerados. Deberíamos ser no arrogantes, sino procurar no hacer lo indebido, pero esto se refiere a los malos modales, a la educación. ¿Cómo somos cuando estamos en una visita? ¿Cómo somos cuando venimos a la iglesia? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Dice, el amor no hace nada indebido. Pedro dice en su carta, en la primera carta, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, le dice a los creyentes. Creyentes, cristianos, mantengan entre los que no conocen a Dios una conducta irreprochable. O sea, en mi trabajo con aquellas personas que no conocen a Dios, yo debería ser reconocido por una persona que ama. ¿Saben por qué? Porque tengo los mejores modales, porque soy el más puntual, el más respetuoso. Dice Pedro, manténganse con una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como a malhechores, cuando se burlan de ustedes por supuestamente ser cristianos, por razón de vuestras buenas obras, esas personas cuando las consideren, glorifiquen a Dios. Cuando consideren esas obras. Pero a veces no pasa. A veces vemos creyentes, personas que conocen de Dios y son los que más se burlan de personas en el trabajo, son los que más aprueban chistes de doble sentido, son las personas que menos son cordiales, menos son amables. Y el apóstol dice, el amor no hace nada indebido. Es lo que dice también el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 a las mujeres. Esposas, sean amables con sus maridos, tengan buenas obras con sus maridos, para que sean de testimonio a aquellos que desobedecen y no son creyentes. Puede hacer que ellos sean ganados sin palabras, pero por su buena conducta, dice Pedro. Porque ve que ustedes son mujeres educadas, que son mujeres que procuran esa buena conducta dentro del hogar. Así que nosotros deberíamos evaluar cómo estamos frente a este tema del amor como creyentes. Consideramos esto de la buena educación, como dice el apóstol acá, en cuanto a poder amar a las otras personas.
A veces se nos dificulta y más bien nosotros somos desconsiderados, más bien nosotros somos incluso desconsiderados con los incrédulos, no somos amables. Él es un impío, estas personas no conocen de Dios y puedo terminar siendo no amable, desconsiderado. Pero el amor nos guarda, hermanos, de conducirnos sin gracia. Necesitamos gracia para con los de afuera, pero también necesitamos gracia para con las personas de nuestra familia, pero nos cuesta. Segundo, el amor no hace nada indebido. El amor, hermanos, no busca lo suyo. Y algunos han dicho que este es un texto clave. El amor no busca lo suyo. Y era lo que estaba pasando con los corintios. Los corintios eran egoístas y querían los dones para su propio beneficio. Pablo dice, cuando a ustedes se les es dado los dones es para el provecho de la iglesia, para bendecir a otros. Así que dice el apóstol, el amor, este camino más excelente que yo les muestro a ustedes, no es egoísta. No trata de alcanzar y conseguir solo lo suyo. No busca las cosas para sí mismo. No insiste en su punto de vista, en hacer las cosas a su manera. No reclama sus derechos. No piensa solo en alcanzar las cosas que esa persona quiere. El amor no solo se preocupa por ello, sino que se preocupa también por los logros, cómo yo puedo ayudar a otras personas. El amor no busca lo suyo propio y ese suyo propio es que no es egoísta. No es egoísta. Nosotros deberíamos ser generosos, económicamente hablando, sí, pero también emocionalmente hablando. Deberíamos reconocer virtudes, valores, cualidades de las personas. Dice el Proverbio 11:25, el proverbista, el sabio proverbista nos dice, el alma generosa será prosperada. Mire lo que dice. El alma que es generosa, que no está buscando y amarrando solo para esa persona, sino que esa alma que es generosa, esa alma, dice el Señor, será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Miren lo interesante. O sea, el que da para saciar a otros, esa persona también será saciada. El alma generosa. El amor es generoso. El amor siempre está dispuesto a dar, no a retener. Qué bueno, y yo doy gracias a Dios por muchos hermanos en la iglesia, pero me preocupan otros cuantos, que a pesar de las dificultades en la pandemia, siguen amando la iglesia y siguen mostrando generosidad con la iglesia porque siguen ofrendando, siguen dando de una manera desinteresada. Pero hermanos, así nosotros ganemos poco, deberíamos de eso poco apartar para dar para el Señor. Porque amamos al Señor, porque amamos la iglesia, el alma generosa, esa alma, dice el Señor, será prosperada. Y gracias a Dios, pero me preocupan otros, que así ganen poco, no se ve la generosidad. Y repito, en la parte económica, pero también podemos ser generosos en lo emocional, dar, servir, ayudar. Dice Filipenses 2:3, nada hagan por contienda, no hagan las cosas por envidia, ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que el amor que no busca lo suyo es un amor abnegado, es un amor que no es egoísta. Debemos cuidarnos en esta abnegación de buscar lo que nosotros queremos, debemos cuidarnos de la autocompasión. La autocompasión, dice un autor, es egoísmo puro. Cuando yo permito la autocompasión en mi vida es egoísmo puro, porque después de todo es el egocentrismo en su forma más pura. Aquel que cae en esa trampa del enemigo de la autocompasión debe tener cuidado, porque si yo me quedo en esa autocompasión, eso, dice este autor, es el egocentrismo en su forma más pura. Pero el amor no busca lo suyo, el amor no quiere centrarse en ellos mismos. Los corintios eran egoístas, buscaban, repito, dones para edificarse a ellos mismos. Y Pablo tiene que aclararles con esto acerca del amor. Los dones son para bendecir a otros. Dios me da conocimiento para ayudar a otros, para bendecir a otros, no para inflar mi cabeza. El Señor me da para ayudar. Hermanos, el creyente debería buscar una razón por la cual vivir, dar su vida por alguna causa y desperdiciarla en esa causa, dando a otros, sirviendo a otros. Es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús dice en Mateo 20:28 que Él vino a dar su vida. El amor. Él vino a dar su vida en rescate por muchos.
Cristo amó dando y Cristo amó sirviendo. Esa fue la forma en la cual Cristo amó. Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Así que nosotros deberíamos enfocarnos en la manera en la cual nosotros amamos, en cómo podemos dar. No esperemos en la mañana que mi esposa me dé o que mi esposo me dé. Pensemos más bien yo qué puedo dar en este día, cómo puedo ayudar en este día. Y es una forma en la cual yo demuestro el amor. Dice el apóstol acá, el amor no busca lo suyo. Y este texto, esa frase es clave en todo esto, 1 Corintios. No es egoísta, no está pensando en él solamente. Está mal pensar en mí, en tener estabilidad, para nada. De hecho, debo cuidarla, pero no debe ser lo único. Debo pensar también en las otras personas. Octavo, que es lo tercero de hoy, pero es la octava cualidad. El amor, dice el apóstol, no se irrita. No se irrita. El amor no está enojado. El amor no está contrariado. Quiere decir que el amor, dice una versión, la NBI, no se enoja fácilmente. No se enciende en ira. El amor, hermanos, no pelea. A eso se refiere. El amor no pelea. Y se nos dificulta, repito, porque nosotros somos irascibles muchas veces. A veces se nos agota la paciencia y podemos fallar. Pero dice el apóstol, si vamos a amar deberíamos esforzarnos, no irritarnos, no estar enojados. Ahora bien, este término de irritar que aparece aquí, esta palabra que aparece, se puede ver de una manera positiva también. ¿De qué manera positiva se puede ver? Por ejemplo, cuando Pablo llega a Atenas y se da cuenta de toda la idolatría de los griegos, dice que su espíritu se enardeció dentro de él, su espíritu, él sintió esa indignación y ese enojo al ver tanta idolatría. Y de esta manera positiva podemos ver que un creyente puede sentir una indignación justa, porque podemos enojarnos por algunas cosas. ¿En qué sentido y de qué manera positiva podríamos enojarnos? El creyente, hermanos, debería estar enojado contra Satanás siempre, por ejemplo. Siempre el creyente debería estar enojado contra Satanás. El creyente debería estar enojado contra los deseos y las pasiones de su carne. Y estar enojado contra su carne. El creyente, por ejemplo, debería estar enojado con todas las mentiras que este mundo nos dice. Con todas las cosas de injusticia y de pecado que las personas, que el mundo nos ofrece. El creyente puede estar enojado, el creyente debería estar indignado. Toda persona que sirve al Señor, hermanos, debería tener cierto nivel de enojo. Nosotros deberíamos tener cierto nivel de enojo, deberíamos nosotros empujar, pelear, competir, pero contra nuestra carne. Debería usted estar enojado contra la pereza, que no lo deja avanzar, que no lo deja coger la Biblia, que no lo deja seguir creciendo en las cosas de Dios. Enójese contra esa pereza. Enójese contra perdón, se me fue la palabra, contra esa falta de ánimo que usted tiene para hacer las cosas. Enójese contra esa indiferencia, era la palabra. No sea indiferente a las cosas de Dios, no sea perezoso con las cosas de Dios, no sea perezoso en las actividades de su casa. Tenemos que enojarnos contra algo, pero es contra Satanás, contra nuestra carne, contra esos hábitos incorrectos, no contra las personas. Y ahí nosotros a veces fallamos. Debemos en algunos sentidos irritarnos contra esa naturaleza pecaminosa que sigue allí. Pero el amor, hermanos, el amor no pelea con las personas. No deberíamos pelear, no deberíamos hacer cosas que lastimen, que hieran, porque somos frágiles. Y en eso fallamos. Los papás no deberían estar siempre irritados con sus hijos. Yo conozco papás que se la pasan de mal genio con los niños. Todo el tiempo irritados. Todo el tiempo están de mal genios. Y cuidado, el niño se le cae algo o voltea algo. Eso es el acabose en la casa. Son niños, cometen error, debo amar de una manera paciente, no debo estar irritados. Conozco papás que incluso se enojan cuando sus hijos están felices. Están felices y ellos están ahí irritados. Deberíamos amar y no estar irritados. Deberíamos nosotros como esposos no irritarnos con facilidad.
Hay una historia que me llamó la atención y quería compartirla, del gran Jonathan Edwards, del predicador del gran despertar, del hombre que Dios usó desde su juventud para ayudar, para hacer que la obra de Dios avanzara. Y Jonathan Edwards dice esta historia que tuvo una hija con un temperamento tremendo. O sea, pero la describen como una jovencita iracunda, pero era creyente, con un temperamento tremendo. Y un día va un joven donde el pastor, donde el gran hombre, donde Jonathan Edwards le dice: pastor, yo vengo a pedir la mano de su hija. Y Jonathan Edwards se queda mirando y le dice: usted no la puede tener. Y él le dice: pastor, pero yo soy creyente, usted conoce mi testimonio, su hija es creyente. Sí, ella es creyente, pero usted no la puede tener. Pero yo la amo, decía el joven, y él decía: pero usted no la puede tener. Ella me ama, y él le repetía: usted no la puede tener. Y el hombre dice: pero ¿cuál es la razón por la cual entonces yo no la puedo tener? Dice: usted no la conoce, y sabe que usted no es digno, ella no es digna de usted. Ese temperamento que ella tiene ahorita lo va a destruir a usted, le dijo Jonathan Edwards. Y le dijo, y esta frase se hizo famosa por esa situación, le dijo: hay personas tan irascibles, tan iracundas, que solo pueden vivir con la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios los puede soportar a esas personas. Tal vez más adelante, le dijo Jonathan Edwards, cuando esa persona pueda trabajar, pero esta persona en este momento, siendo mi hija, no es digna. Hermanos, la ira, esa irascibilidad, estar tan irritados es un problema serio en nuestro carácter, pero el amor no se irrita. El amor no se irrita. Y deberíamos nosotros meditar y poder profundizar. Hermanos, estamos en un país, en una ciudad, no vayamos tan lejos, como Bogotá, que es una ciudad difícil, es una ciudad un poco hostil, es una ciudad donde nos enfrentamos a muchas cosas y fácilmente yo me irrito. ¿Cómo nos va a nosotros cuando nosotros manejamos? Yo me hice la pregunta cuando estaba haciendo el estudio: ¿cómo me va a mí? Yo tengo que decir que era una persona que me irritaba fácil manejando. Que uno pone aquí la direccional y esa direccional pareciera que no es para que me den espacio, que voy a girar, sino para que acelere y no me deje meter, ¿no? Y está uno ahí, y uno se irrita fácilmente. Los trancones, el tráfico de la ciudad hace que nos irritemos fácilmente. O las filas. Las personas se adelantan o se demoran, los bancos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Podemos nosotros amar en esos momentos? Cuando se me atraviesa, cuando me cierran, cuando alguien se pone adelante mío en la fila, nosotros generalmente, ¿sabe por qué nos irritamos tanto? Porque pensamos en términos de nuestros derechos y no en términos de nuestros deberes. Y podemos decir: es que no es culpa mía. Yo he hablado con personas, una vez hablé con una persona: pastor, tuve un problema, nos estrellamos, nos agarramos, pero es que estuviera la otra persona. No, no es la otra persona, no es el tráfico, no es la fila, somos nosotros. No es la gente, somos nosotros. Y nosotros entonces pensamos en nuestros derechos y no en nuestros deberes. Pero cuando pienso en términos de mis derechos y no en términos de mis deberes, la cosa se hace más difícil. Si yo pienso en términos de cuáles son mis derechos, difícilmente yo voy a poder dejar la ira, el mal genio, el enojo con las demás personas. Debería pensar más cuál es mi deber. Por ejemplo, el apóstol Pablo sufrió persecución, lo acusaron injustamente, lo golpearon, recibió latigazos, estuvo en la cárcel de una manera injusta, y él no se enojó. Él no se quería vengar por su propio medio. ¿Por qué? Podemos hacer la pregunta y leer todo el libro de Hechos, podemos ver todo lo que él sufrió. ¿Por qué él no se enojó? ¿Saben por qué? Porque él no pensaba en términos de sus derechos, pensaba en términos más bien de sus deberes. ¿Qué debo hacer yo ahora que estoy preso? ¿Qué debo hacer yo acá? Ahora que estoy evangelizando y me están persiguiendo, ¿qué debo hacer? Si pensamos solo en términos de nuestros derechos, vamos a estar mal. Los corintios se irritaban, discutían, habían problemas. Ellos salían a acusar a los hermanos ante los tribunales, por ejemplo. Ellos tenían problemas y Pablo le dice: ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué tienen que ir donde jueces impíos a arreglar las cosas que ustedes pueden arreglar aquí en casa? ¿Por qué no sufren ese agravio? Porque ellos se irritaban y esa cólera entonces no los dejaba ver más allá. En momentos, repito, el creyente debería enojarse contra la injusticia, contra el pecado, contra la carne, contra Satanás, no contra las personas. Incluso, hermanos, yo pensaba contra aquellos falsos maestros, nosotros deberíamos tener cierta gracia.
Sí, algunos son falsos, son perversos, son malos, pero quiera Dios permitirles en algún momento arrepentirse y poder cambiar. Con personas que están en otras iglesias, yo mismo a veces he sido hostil, he sido un poco rudo, apático con otras personas, pero el amor, hermanos, no se enoja con las personas. Debemos defender, dice Judas, contender ardientemente por la fe que una vez se nos ha sido dado a los santos. Debemos contender, pero debemos amar a las personas. Entonces podemos decir que hay dos clases de personas: aquellos que siempre piensan en cuáles son mis derechos y otros que piensan en cuáles son mis deberes. ¿Cuáles son mis deberes? Lo que realmente importa, hermanos, es la gente. Son el objeto del amor de Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para salvar personas, son el objeto del amor de Dios. Una gracia que ni siquiera los ángeles le dio. Los ángeles fueron condenados y no hay plan de salvación para ellos. Las personas, los seres humanos, sí. Así que nosotros debemos seguirnos examinando y decir, aún con aquellos que están en el error, debemos tener cierto nivel de gracia con esas personas. Noveno, el amor no guarda rencor. El amor no guarda un rencor. Esta palabra o esta frase, no guarda rencor, se podría traducir como no guarda un registro de los agravios recibidos. No guarda rencor es que no guarda un registro de los agravios recibidos. La palabra que se usa acá se usa también en los textos cuando se habla del perdón que Dios nos ha dado. La palabra es logizomai. Logizomai. No lleva las cuentas de las cosas que me hicieron. Esta palabra logizomai se usaba muchas veces en ciertos contextos de contabilidad, esta palabra. Y se usaba porque un contador, pues ¿qué hace un contador? Lleva el registro y lleva las cuentas de todo lo que ha pasado en el año. La Biblia dice que nosotros no deberíamos llevar ese registro, no deberíamos guardar rencor de aquellas personas que nos han hecho daño. Entonces el amor, hermanos, perdona y olvida. Pero nosotros nos resentimos fácilmente y a veces traemos a memoria aquellas afrentas. Esa palabra que aparece allí aparece también en Romanos 4:8, donde el apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, dice el apóstol, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado, dice Pablo, dichoso el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahí está. El Señor no trae a memoria nuestros pecados pasados. Dios no nos culpa de pecado y qué bueno que Dios no registre nada de nuestra maldad. Cuando nosotros creemos en Jesús, Dios concede que nosotros nacemos de nuevo, creemos en Jesús, somos justificados. ¿Saben qué pasa? El expediente que yo tengo. Todos nosotros nacemos con un expediente. Ese expediente se va contaminando por el pecado. Pecado, pecado. A los 5 años, a los 10 años, a los 15, lleno de pecado está mi expediente. Cuando yo vengo a Cristo, ese expediente es cambiado. Sacan ese expediente y ahora ponen el expediente de Cristo. Y Dios perdona. Así que si llaman a fulanito o a Pepito y traen el expediente, está limpio el expediente. Porque Dios perdonó y nunca más trae a memoria. Ese registro fue cambiado. ¿Cuál es el registro que ahora aparece? El de Cristo. Su vida perfecta nos es imputada, nos es dada. Y somos entonces nosotros justos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No lo va a traer en cuenta el Señor. El Señor nos perdona hoy y no recuerda lo que hicimos hace un año. Pero nosotros sí. Nosotros a veces fallamos, nosotros a veces lo hacemos. Por eso el amor, como dice aquí el apóstol, no guarda rencor. No trae a memoria, no hace un registro. En 2 Corintios 5:18 el apóstol dice: Dios, quien reconcilió consigo mismo consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está, perdonando y olvidando, ya no los tiene en cuenta, no trae a memoria, pero nosotros sí lo hacemos, ¿no? Y se acuerda lo que usted me hizo hace 6 meses, y se acuerda el año pasado que pasó esto. El amor no es rencoroso, el amor no trae a memoria esas faltas. Dice,
Y Cristo nos encargó a nosotros, la iglesia, en 2 Corintios, este ministerio de la reconciliación. Hermanos, Dios no guarda un registro de nuestra maldad. Él nos perdona y se olvida. Eso enseña la Biblia. Así que nosotros deberíamos no tener esos resentimientos, no acumularlos, pero repito, a veces fallamos. Y les quiero poner este ejemplo. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿hemos ofendido a Dios? Digamos, hoy domingo lo hemos ofendido en algo. Ayer, sábado, ofendimos en algo. La semana que pasó ofendimos en algo a Dios. Sí, yo ofendí muchas veces a Dios esta semana que pasó. Pero ya hoy domingo Dios no se acuerda de las cosas que pasaron. Dios perdona y olvida. Así deberíamos, dice el apóstol, ser nosotros. Ofrecer esa clase de amor. Perdonar y dejarlo atrás. Así que el amor no guarda rencor, el amor perdona. Esposas que han sido afligidas por sus esposos años atrás, o esposos que tienen heridas cosas atrás, el amor perdona. Por eso es que el amor y el perdón es una decisión. Debemos perdonar y dejarlo atrás. Escuché de una tribu de indígenas, un misionero, que en esta tribu indígena se dio cuenta cada vez que llegaba a visitar a una de las chozas de estos indígenas que habían frases pegadas en la casa, en la choza. Y él le preguntó al traductor que le explicara por qué eran esas frases, le causó curiosidad. Dijo, aquí las personas guardan registro de todas las ofensas que le hacen otras personas de la tribu. Y las escriben y las pegan. Porque ellos procuran en algún momento vengarse de eso, sacarse la espina de eso, y ellos la pegan. Y el misionero se sorprendió. Y esa era la forma en la que ellos vivían. Y cuando ya se desquita, entonces la quitan de la pared y ya dejan las cosas. Y si hay otra, pues van pegando. Y el misionero preguntaba, muchas veces nosotros como creyentes hacemos lo mismo. En la casa de Dios, nosotros que somos templo de Dios, pegamos esos resentimientos en nuestra alma. Y los tenemos ahí pegados. Y nos vamos acordando. Dice el apóstol que el amor perdona. El amor perdona y olvida, como Dios hace con nosotros. Ese es el amor perdonador. Por último, 10, el amor, dice el apóstol, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Quiere decir que el amor no siente felicidad ni se complace en las cosas malas, puntualmente. El amor no siente felicidad y el amor no se complace de las cosas malas. Y estos dos, el 11 que se goza en la verdad, me parece un equilibrio demasiado sabio y bueno con lo que habla aquí el apóstol Pablo. Porque aquí el apóstol dice, el amor no se goza en las cosas malas. ¿Saben qué quiere decir? Que el amor no alcahuetea las cosas malas. Porque yo amo a esta persona, entonces yo procuro ayudar a esta persona. El amor no aprueba la maldad. No alcahuetea el pecado de las demás personas, no se vuelve un alcahuete de las cosas malas, más bien se duele de la injusticia y de los pecados que cometen otros. Dice la NBI, el amor no se goza en la maldad, el amor no se regocija en ese pecado. Hermanos, si hay gente, nosotros conocemos gente que se jacta del pecado. Si usted habla con un amigo de su pasado, si usted es creyente, si usted habla con alguien en su trabajo, usted escucha, hay personas que se jactan de tener 2, 3 o 4 mujeres. Y se jactan. Y se jactan porque anoche me tomé yo no sé cuánto licor o fumé cuánta porquería. Se jactan de eso. Y el apóstol dice, el amor no se jacta de las cosas malas, no se enorgullece de esas cosas malas. El amor más bien procura la justicia, las cosas buenas de Dios. Los papás que aman, hermanos, no se deben alegrar del pecado de sus hijos. Los papás que aman no deben alcahuetear ni tolerar el pecado de sus hijos. El verdadero amor no se alegra en esas cosas. El verdadero amor no se alegra en esa maldad. No es como que nada pasa, sí está pasando. Y yo amo y como amo, entonces voy a corregir. El amor no se jacta en esas cosas. Hermanos, nosotros estamos sumergidos en un mundo donde los medios de comunicación parece que le hicieran una apología, una defensa a las cosas malas. Se alegran del pecado y a veces hasta lo promueven. O hablan de la maldad como con tanta naturalidad. Esta semana vi una noticia que me impactó. Y uno ve una cantidad de cosas, no voy a hablar de la noticia, pero me impactó, pero violan, matan, roban, corrupción, y a veces como que se jactan de esas cosas malas. Hermanos, el amor no se goza en eso.
No se goza. Por eso un verdadero hombre no es el que tiene 2 o 3 mujeres, es el que tiene una sola. Eso es la verdadera masculinidad, y se puede regocijar en el amor de su esposa. No se jacta. A veces como creyentes nosotros nos regocijamos en cosas malas en nuestro trabajo. No puede ser que un creyente apruebe chistes de doble sentido en su trabajo. No puede ser que un creyente apruebe mentiras, deshonestidad, trampa en su trabajo y antes se goce en eso. ¿No? Los creyentes o las personas, el problema no es hacerlo, el problema es que se den cuenta que lo hice. Como decimos, no, que me pillen. No, el problema es que no hacemos esas cosas malas. El mundo se regocija de esa injusticia muchas veces. Los corruptos se regocijan de su corrupción. Desde que no se den cuenta, ese no es el problema es que no deberíamos encontrar gozo en esas injusticias, en ese pecado, en esa maldad. Hermanos, la educación que se le da a los niños hoy por hoy en nuestra nación, se encuentra felicidad en la injusticia y en la maldad. En la mayoría de colegios, no todos, gracias a Dios en nuestro país todavía no, le quieren enseñar la aberración de la ideología de género a los niños, gozándose en la injusticia, y celebran el día de la identidad, el día del género, de la diversidad de géneros. Se gozan en la maldad. Los papás deben tener cuidado y no deben percibir o decirle a sus hijos que en el colegio es donde va a aprender toda la verdad. Mentira. Se debe tener cuidado. La educación está permeada por esa clase de injusticia y se gozan en esa injusticia muchas veces. Debemos tener cuidados porque el colegio no es el lugar más seguro para los niños. Los hijos en los colegios y ahora más en las universidades terminan siendo contaminados y afectados porque allí promueven esa injusticia y promueven esa maldad. Así que los papás no pueden decirle que el colegio es el lugar más seguro. No, es la familia el lugar más seguro. Es la familia donde nosotros vamos a poder realmente dejar de gozarnos en esa injusticia, en esa maldad. Los corintios se gozaban en la injusticia, ellos eran orgullosos de su maldad, había promiscuidad sexual, inmoralidad sexual al interior, y ellos la permitieron, y tal vez algunos hasta estaban tranquilos con el tema. Hay maldad dentro de la iglesia y pecado dentro de la iglesia, y se dio cuenta, esta persona está con otra persona en inmoralidad, dice en 1 Corintios 8, y ellos se regocijaban, y hermanos, nosotros no podemos regocijarnos de la maldad. ¿Saben por qué? Dice el Salmo 69:9, porque la maldad, el pecado, es una afrenta contra Dios. El amor no se goza de esas cosas, el amor no se regocija en las cosas oscuras, malas y pecaminosas. Así que cuando nosotros amamos, yo amonesto y yo corrijo. En amor, claramente. Por eso la disciplina en la iglesia es tan buena, es tan sana. La disciplina en la iglesia forma porque ama a otros. Ese tema y ese eslogan de la tolerancia, hoy por hoy, nos dicen que el amor entonces tolera todo. Mentira. Aquí estamos viendo las cualidades, lo que realmente significa el amor. Y nosotros debemos amar como dice la Biblia que debemos amar. Entonces no nos gozamos en lo malo. Hermanos, si amamos, nosotros no deberíamos hacer partes de chismes, por ejemplo. ¿Saben qué hace el chisme? Por eso quiero hablar de esto. Porque a veces el chisme lo que hace es como que encuentro gozo y placer al dañar la reputación de otra persona. Y el amor entonces no se involucra en esas cosas. Y nosotros debemos aclararlo, decirlo, y si amamos debemos poner un límite a las demás personas. A veces caemos fácilmente en eso. Mire, a veces con nuestra familia uno puede caer en eso. Y yo debería poner un límite y no permitirme hablar mal de otro. ¿Saben por qué? Porque yo me gozo, como que encuentro gozo en hablar mal y ver todas las cosas malas de la otra persona. Pero el amor no se goza de la maldad, no se goza. El amor nos debe llevar a mover, a ser amables, a no involucrarnos en cosas incorrectas. Así que el amor, hermanos, para concluir, el amor no hace nada indebido, o sea, no es maleducado. El amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita, no pelea. El amor no guarda rencor, o sea que el amor es perdonador. El amor, hermanos, no se goza en las cosas injustas, o sea, no se goza en la maldad. Primera de Juan 4:16, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, hermanos, es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos, dice Juan, confianza. En esto se perfecciona el amor, para que tengamos confianza. Dios es amor y necesitamos en este tiempo poner nuestra mirada una vez más en Cristo, hermanos. Una vez más, usted que no ha querido entregarle su vida a Jesús, rinda su vida a Jesús, experimente el amor de Cristo en su vida, para que de esa manera pueda dar el verdadero amor del que hablan las Escrituras. No es que si hacemos esto, si amamos así, nos vamos a ganar la salvación, no. Más bien es que como hemos sido alcanzados por la gracia y por el amor de Dios, nosotros damos gracia y damos también amor. Esforcémonos en amar allí en nuestros hogares, a nuestros hijos, nuestras esposas. Esforcémonos en amar a la iglesia con generosidad, no buscándolo de nosotros, sino buscándolo del cuerpo. Amemos a las personas, amemos a nuestras familias e incluso amemos a aquellos que no conocen de Dios, para que, si Dios lo permite, la gracia los alcance, hermanos. Dios es amor, dice 1 Juan 4:16, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Un camino más perfecto, dice Pablo, permanecer en ese amor con el cual Dios nos ha amado. Oremos, pidámosle al Señor que nos ayude en medio de nuestra incapacidad para amar de esta manera, pero en medio de esa incapacidad con esperanza de que podemos seguir mejorando en aquellas cosas, de que podemos seguir creciendo en el Señor para que Él nos ayude. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque hasta ahora estamos comenzando a ver, Señor, y a entender lo que significa realmente el amor, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, para que cada una de estas cualidades, cada una de estas distintivos que nosotros vemos puedan hacer parte de nuestro carácter como creyentes, Dios. Ayúdanos, Dios, para que podamos arraigar estas cualidades en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos crecer en ese concepto de amor con el cual tú nos has amado, Dios. No es una emoción ni un solo sentimiento. El amor, Señor Dios, nos mueve a la acción, nos mueve a hacer algo, Padre. Quita de nuestras vidas el egoísmo, el resentimiento, el rencor. Danos gracias, Señor, y amor los unos con los otros, para que de esa manera nosotros podamos gozarnos en la verdad y no gozarnos en la injusticia y en la maldad. Gracias porque nos permites meditar en estas verdades, Señor. Aplica tu palabra en nuestros corazones, renueva nuestro entendimiento conforme sea tu voluntad. Y aquellos que no te han conocido, Padre, permíteles experimentar ese amor con el cual, Señor Dios, tú amas a tu iglesia, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. De esta manera, hermanos, quedamos despedidos. Dios los bendiga. Esperamos vernos pronto, hermanos. Un abrazo a la distancia y bendiciones.